Esa es la circunstancia del racismo. El racismo está en las calles. El racismo no fue una idea de alguien, sino la necesidad de los explotadores para justificar su dominio en varias partes de la historia de la humanidad. Y las calles han sido testimonio una y otra vez de esa discriminación que daña lo más profundo de la esencia humana. Hay otro párrafo de esta obra, La acera, que dice: en la noche las callejuelas se atestan de sombras, de seres sombríos que se encarnan ante el espejismo de los primerísimos borrachos que siembran una profecía en los cráteres del plenilunio. Otra vez el vidrio, de nuevo el reverbero en labio apagado de quienes no tuvieron tiempo de gritar. Hablamos del racismo y de la calle, y en México, en una época similar a lo que comentábamos acerca de aquel chino que pedía limosna en los cafés, surgió un cubano de raza negra a quien le decía Chacumbele. Este cubano llegó seguramente en la etapa en la que aquí estuvieron presentes músicos, eran músicos Chacumbele, músicos como Pérez Prado, Acerina, Mariano Mercerón, boxeadores famosísimos de gran calidad, Mantilla Nápoles, Ultimino Ramos, David Luis, Manolo Mora y muchos más. Yo diría pues que en esa etapa la calle, cuando se convierte en un refugio involuntario, cuando se hace de él una especie de morada a sol abierto, es una de las mayores tragedias que contra un ser humano se puedan suscitar. Chacumbele no se sabe por qué. ¿Cuál fue la razón? Pero él acabó en la calle. Empezó pues no a pedir limosna, sino a estar en los basureros, a vivir en los rincones de cualquier acera, de aquella acera que la acera. Y esto era algo extraordinario porque pasaron los años, se vinculó sentimentalmente con otra mujer que vivía en la calle, tuvieron un hijo que decían Chatumbelito, un mulato, un muchacho mexicano con un estrabismo muy notorio, que creció en la calle, que se hizo de la calle, y uno se preguntaba, ¿cómo es posible que las circunstancias de la calle nos lleven a hacer de ella no solamente la circunstancia de toparnos una y otra vez con el desconocido, con el otro, que no es más que uno mismo, sino también de que algún día, para muchos, para algunos, se convierta en la morada más dramática que el techo pueda desproteger? Esto es lo que significa pues a grosso modo las calles en términos centrales. Pero también hay algo que me parece importante. En las calles hay una especie de necesidad de huir de uno mismo. Muchas personas utilizan una especie más que de ejercicio de necesidad interna de huir de sí mismos, caminando una y otra vez, diariamente, horas y horas, especialmente en los tiempos nocturnos, cuando ya las sombras se apoderan de los muros y uno se convierte en una especie de sucedáneo elemento umbrío. El caso es que esto que aquí les comentamos se daba porque viene muy reseñado y muy reseñado, muy restañado a través de los murales hechos de grafiti, donde los poemas se hacen colectivos, donde las consignas son ordenamiento que surge del mismo pueblo, donde los dibujos son patrimonio de aquel que se atreve a mirarlos en la plenitud de la intemperie. Pero también, cuando hablamos de estas reseñas, a través de la picaresca, especialmente la española, que es donde brota allá por el siglo XVI, a través precisamente de El Lazarillo de Tormes, que tiene antecedentes. Está François Rabelais con Gargantúa y Pantagruel un siglo antes, donde la necesidad de salir, de viajar, se hace intensa. ¿Qué impulsa al ser humano a viajar, a caminar, a irse, sin plan concebido, con la única meta de ir a donde no quepan las metas y los paradores y los paraderos sean infinitos? Esta es, a grosso modo, esa necesidad ingénita que algunas personas tienen y que en psicología algunos han denominado androquiria, otros, cuando es únicamente de hombres, que son la mayoría, androquiria, cuando es de mujeres, ginoquiria, y también recibe la denominación de drogomanía. ¿Qué es lo que impulsa pues a viajar? Como hacía el Lazarillo, a irse, o como hacía el Buscón en la obra de Quevedo, a andar por las viñas, a andar por los terregales, a irse
a los lugares más inhóspitos y desconocidos como una forma central de conocerse a sí mismos a través del misterio en el asunto de los pasos. El caso es que esto, y aquí platicamos de la picaresca española, que además ha seguido una tónica mundial y a través del tiempo. Se dio evidentemente en España, pero también surgió con René Lesage en Francia, con Gil Blas de Santillana, en México siglos después, con el Periquillo Sarmiento de Lizardi, con José Rubén Romero, ¿no? Y Pito Pérez. En las actuales hay muchos libros de picaresca, uno de ellos es El Conde Olivos, El viaje del Conde Olivos, de Víctor Probas, otro más es Don Alaraco Pérez y Pérez, muy reciente, de Don Alfonso de Reyes y Villaseñor. Humberto Eco escribió Baudolino. En fin, la picaresca siempre está, el impulso de viajar. ¿Qué es lo que avienta? ¿Qué manos invisibles avientan hacia destinos inciertos a este tipo de personajes que además brotan con un don muy especial, muy específico? Tienen la capacidad de ejercer con maestría varios oficios, varias disciplinas. Tienen la enorme facultad de aclimatarse no solamente a los tiempos fríos o severamente calurosos, sino también a los ambientes sociales. ¿Qué es lo que genera en ellos esa enorme capacidad para viajar, para establecerse unos cuantos días o meses y luego otra vez partir y partir? Hay una obra muy interesante que hizo Chekhov y otra sobre todo Máximo Gorki, que escribió Los Amansadores, donde está esa necesidad. De alguna manera, en una versión muy libre, Rogelio A. González lo hizo película llamada La vida no vale nada, en la canción muy famosa, una parte de la canción muy famosa de José Alfredo Jiménez, En Caminos de Guanajuato. Es decir, con Pedro Infante, que para mí ha sido su mejor actuación. Esta necesidad inexplicable, este requerimiento indescifrable interior de conocer el mundo, de irse a viajar como un juglar sin más canción que su propia existencia. Esto es lo que las calles hablan, esto es la manera de discernir dónde están, y así como hablamos de las calles, hablamos también de lo que va muriéndose a través del tiempo, de lo que las situaciones incluso físicas y naturales van generando como unas cicatrices que se quedan únicamente en la memoria. En este caso, hablemos del café Superleche, caído en los sismos del 85, un café que cerraba en aquella etapa muy tarde, a las 2:30 de la mañana, que se atestaba de murmullos, de barullos, que había una condición social permanente hasta muy entrada ya la etapa cercana a la alborada. Se cae, desaparece y queda una cicatriz en los que la vieron. Para no hablar del Hotel Regis, para no decir cómo muchos elementos fueron yéndose, Tlatelolco, edificios, cómo eso genera una circunstancia también de vacío profundo. El viajar quizá tenga como una connotación fundamental el tratar de cubrir los huecos del alma, la vida que duele, los hechos de encontrarse permanentemente solas por muy acompañado de muchedumbres que se esté. Esto es lo que de alguna manera intenta explicar ese tipo de literatura que desde la picaresca y aún un poquito antes con Rabelais, con Gargantúa y Pantagruel se había analizado. Y no es gratuito que esas obras, que además el que viaja tiene concepciones filosóficas naturales, innatas. No olvidemos, por ejemplo, que Lazarillo, cuya madre española se vincula después sentimentalmente con un negro, y estoy hablando de una obra escrita en 1546. Cuando hay esa relación amorosa con un negro, surge un hijo, y este hijo, medio hermano de Lazarillo, nunca es su padre, porque el padre, o casi nunca, porque el padre tiene trabajos agobiantes, que pocas veces lo ven, y cuando lo ve es para depositar un beso en su hijo siempre dormido. Pero por alguna circunstancia, este padre que viaja, ahí sí, impulsado no por Antoquiria, impulsado no por la drogomanía, sino por las condiciones de esclavitud, de explotación vital y terrible, cuando llega una ocasión temprano por alguna causa y se encuentra con su hijo ya mayorcito despierto, que empieza a desarrollar sus primeras palabras, el hijo lo ve y es lo primero que ve con ese color en toda su vida. Su única imagen era su madre española,
Su única imagen era su medio hermano español. Y se encuentra con la imagen del padre que no conocía, que no había visto y que era negro. Y se espanta el niño y grita, ¡un negro! Espantado el niño, tembloroso. Y el lazarillo para sí, y sobre todo para los lectores, y más que nadie, para la reflexión, dice que nadie, absolutamente nadie, debería ejercer ninguna crítica hacia nadie antes de verse de veras en la soledad, en la única veracidad de los espejos. Esto es lo que yo creo que permite esta circunstancia fundamental de viajar, de ser impulsado. Y la calle es el testimonio del tumulto que se atropella a través de múltiples soledades. Pero volvemos después de un poquito.